Hola Magdalena, ¿qué tal Alberto? Hola, profe. ¿Cómo Eh, anda tu l- resfrío gripe? no, ya estamos saliendo, la verdad, estamos saliendo, pero no está del todo curada. Profe, le Bien, pido disculpas, me voy a tener que desconectar de la sincrónica porque tengo sistemas de información gerencial que estamos definiendo ahora la segunda nota. Así que le bien. pido mil disculpas que no lo puedo acompañar en la sincrónica, lo sigo grabado. Bueno, excelente. Bueno, muchas Que gracias, nos tengas vemos en la suerte. próxima. Chau, chau. Gracias. Bueno, hacemos espacio. ¿Qué decías, Dayana? Hacemos espacio nosotras mientras tanto, ¿eh? Lógico, lógico. Por lo menos me acompañan, ¿no es cierto? Sí. Y Sí, con por este supuesto. frío no se puede hacer nada. Es cierto, yo creo que, no sé lo que les pasa a ustedes, pero por este lado, aún con estufas, uno igual siente un poquito de frío. No, Tres, terrible. tres Tendría grados que, se tendría que siente. estar con campera adentro de la casa, campera, bufanda y guantes. Y parece que se avecinan unos días también polares. Sí. Va a estar bravo. Bueno, vamos llegando a la finalización de la cursada. ¿Hoy es la última clase? Hoy es la última clase, así Ok. que quedan liberadas o liberados de mi presencia por un par de semanitas cuando tengamos los exámenes finales. Algunos todavía tienen que dar recuperatorio, pero son los menos. Tenemos una actividad, ¿no? Para presentar todavía, que tenemos hasta este Sí, mes. la última actividad. Lo que pasa es que en esta ocasión el examen quedó un poco desfasado, se anticipó. Por alguna razón que desconozco, en el cronograma de la cursada quedó un poco adelantado. Claro. Lo ideal sería que la actividad fuera previa al segundo parcial integrador, pero no se pudo en esta ocasión. Sí, no, nos pasó con otras materias también, que quedó, no pudieron calzar bien las fechas y tuvimos lo mismo. Claro, sí, nosotros los profes tenemos ciertos rangos de fechas en los cuales tenemos que ubicar los exámenes, o sea que no tenemos una libertad absoluta para fijar fechas, sino que estamos encuadrados en cierto esquema que nos viene provisto de asesoría pedagógica. Y así quedó en esta oportunidad. Se suma Estefanía. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Es probable que hoy tengamos menos alumnos, primero porque hay una fatiga lógica a esta altura de la cursada, luego porque hemos completado la parte de desarrollo de contenidos en la última clase y esta la teníamos prevista como para hacer un repaso y para hacer un precalentamiento para el examen final. Así que si les parece, aún con poquitas, vamos a arrancar. La idea mía en este caso es que vayamos formulando preguntas similares a las que pueden venir en el examen final y ustedes se aventuren en responderlas, o por lo menos apelando a los apuntes, recuerden de lo que se trataba cada tema. Vamos a arrancar desde la primera unidad preguntándoles
¿Qué era esto de la miopía del marketing? A ver qué recuerdan ustedes. Lo que habíamos visto era que la miopía del marketing era no o sea, perder de vista las necesidades de los clientes al momento de por ahí elaborar, ¿no? Los productos o servicios. Y que por eso, bueno, quizás no iba a tener éxito, digamos, si perdíamos como foco la necesidad del cliente. Bien, bien, bien. Bueno, digamos que lo más profundo, lo que tal vez no se explicita, no se verbaliza, es lo que no podemos dejar de considerar, si justamente lo que queremos es satisfacer al cliente. Bien, ¿qué era esto de la inseparabilidad de los servicios o la indisociabilidad de los servicios? Es cuando se dan de manera simultánea eh, y, bueno, obviamente es imposible disociarlos, digamos. Bien, ¿y qué riesgo entrañaba esa imposibilidad de disociación? En el momento que, o sea, que lo está comprando, que lo está adquiriendo, que lo está, sí, probando el producto, ahí mismo está manifestando su opinión o su satisfacción o insatisfacción, que no se puede después trabajar sobre ello, sino que es en el... Claro, o sea, lo que solíamos decir es que no nos da mucha chance de equivocarnos, justamente porque la prestación del servicio no es repetible. Entonces, si no nos equivocamos, si no logramos satisfacer al cliente, no solemos tener una segunda oportunidad, cosa que con los tangibles no se daba porque había una diferencia de espacio y tiempo entre la producción y el consumo. Nosotros habíamos visto un par de matrices, una, la de el grupo de consultores de Boston, y otra matriz, la de Ansoff. En esta última, lo que se hacía era intersecar los productos y los mercados. Decíamos que podíamos tener productos actuales, presentes, o productos futuros, nuevos, y con los mercados pasaba algo parecido. Podemos estar actuando en un mercado actual o podemos atisbar lo que podría ser trabajar o actuar en un mercado futuro. Sin llegar a los 4 cuadrantes, ¿cuál era la enseñanza que se desprendía de esta matriz? ¿Cuál era la conclusión? Que antes de crear un producto nuevo debíamos tratar de desarrollar el actual en pos de poder desarrollar la rentabilidad del negocio. Claro, lo que decíamos es que no tenemos que apurar las etapas. Esto es lo que como conclusión logramos Ir determinar. Ir lento y paso a de a paso, ir poco, ¿no? lentamente, porque el objetivo es rentabilizar el negocio. Ese es el objetivo de cualquier empresa. Y si nos ponemos a invertir para desarrollar un nuevo producto o más aún para desarrollar un nuevo mercado, esto nos reduce la rentabilidad. Entonces, primero maximicemos la rentabilidad penetrando el mercado actual con el producto actual y después démonos tiempo para encarar el desarrollo del nuevo producto o mercado. En el FODA, ¿cuál es la diferencia entre una fortaleza y una oportunidad? Guido, vos que sos el representante masculino del día de hoy, no te quedes sin contestar alguna de las preguntas. Una puede ser que es interno, o sea, uno es interno a la empresa y el otro es factores externos. Sí,
Efectivamente, cuando hablamos de fortalezas, hablamos de variables controlables por parte del empresario. En tanto que si hablamos de oportunidades, sería una variable que el empresario no controla. Puede aprovecharse de ella, lógicamente, pero en la misma circunstancia están los competidores. O sea que no es exclusivamente esa oportunidad para una empresa determinada, sino para todo el mercado que integran varias empresas. ¿Qué decíamos en cuanto a, o qué decía Joel Baker de la parálisis paradigmática? La realidad cambia más rápido de lo que pensamos. En consecuencia, los paradigmas en base a los que diseñamos nuestro negocio nos limitan. Debemos estar atentos al entorno cambiante. Eso tengo Bien, anotado. bien. O sea que en una palabra, lo que muchas veces pasa con las empresas es que se relajan, se hacen una siesta. Y tenemos que estar con la guardia alta, porque precisamente muchas veces ese relajamiento, esa relajación, hace que competidores puedan avanzar más velozmente y ganarnos en cuanto a la primacía o liderazgo. Así que, bueno, ojo con esto, ¿no? No poner solo la energía en el momento cero, en el momento de inicio, sino también mantener la guardia. ¿Qué era el benchmarking? Imitar a la competencia. Imitar a la competencia, claro que sí. Imitar a la competencia. Esto de las barreras de entrada y de salida, ¿cuáles eran las sugerencias o las recomendaciones que hacíamos en cuanto a elevarlas o bajarlas y por qué? Y las barreras de entrada siempre es bueno que sean altas para eh, que la competencia, digamos, le cueste entrar o copiar. Y las de salida, lo ideal es que sean bajas para, en caso de tener que salir, sea fácil la huida. Fácil y poco oneroso. Entonces, subirlas de entrada para disuadir a la competencia, perfecto Magdalena, bajar en lo posible o tener previsto un escape si es que el negocio no está resultando tal cual lo deseamos. Algunas recomendaciones que hacíamos para cuando elaboramos un cuestionario, una encuesta, toda vez que decíamos que la primera fase en el proceso de marketing era la investigación de mercado. Hay muchas herramientas, pero una de las más poderosas que se sigue, por cierto, aplicando es la de la encuesta o cuestionario. Algunas recomendaciones que habíamos hecho, ¿cuáles eran? Las recomendaciones al elaborar cuestionarios que sean Sí, breves para no fatigar ni desalentar. bien, Más cuando bien decimos breves, decimos, por ejemplo, ¿cuántas preguntas? de ¿Cuánto es 5 a breve? 10, aproximadamente de 5 a 10 preguntas. Bien, ¿qué más? Generar confianza para lograr veracidad, para que las respuestas sean útiles, es mejor hacerlo con dotación externa a la empresa. Bueno, sigo, Sí, son de claro, apunte porque no me las acuerdo. Utilizar un lenguaje sencillo que no sea técnico para que sea de fácil comprensión. No inducir la respuesta, ¿no? Al momento de formular la pregunta, que eso era más difícil, digamos, en el caso de que fuera presencial, que ese factor no lo tiene quizás una encuesta digital. claro. Evitar ambigüedad,
al formular una pregunta para lo mismo, ¿no? Para que sea clara y que la pueda comprender y responder con claridad. Evitar info confidencial, digamos, para no incomodar al encuestado. Por ejemplo, preguntarle cuál es su salario, cuánto gana. Dar opciones exhaustivas en preguntas cerradas con opciones predeterminadas. Y bueno, era recomendable pretestearla, ¿no? Bien. En el material de estudio se hablaba de la clasificación de los sectores económicos por actividad y se daban rangos porcentuales de participación en el Producto Bruto de los tres sectores, primario, secundario, terciario. ¿Nos acordamos aproximadamente cuáles eran estos rangos porcentuales? Tengo anotado, no me acuerdo. No importa, la respuesta tuya va a quedar grabada, así que le va a servir a los que van a ver después en la videoconferencia. En la clasificación por actividad vimos que el sector primario o agropecuario tiene entre el 4 y el 15%, el secundario o industrial entre el 20 y el 35%, y el terciario de servicios del 65 al 75%. Bien, o sea que una décima parte el primario, una cuarta aproximadamente el secundario y 2/3 el último, el terciario. Bien, cuando hablamos de marketing selectivo, esto significa fundamentalmente direccionar ciertos productos para ciertos segmentos. A eso lo llamamos marketing selectivo. Había ciertas etapas o un proceso del marketing selectivo. ¿Recuerdan en qué consistía? Segmentación, selección y posicionamiento. Sí. La segmentación es fragmentar el universo de potenciales clientes o consumidores o usuarios en función de ciertos criterios, de modo tal de poder perfilar a la demanda. O sea que yo puedo determinar, por ejemplo, rango etario, nivel de ingresos, sexo, etcétera, y esto es el perfil de mi cliente objetivo. Ahora, claro, fragmentar la demanda significa que yo particiono la demanda en 5, 6, 7, 10 pedazos, pero después tengo que decidirme por cuál de esas fracciones me voy a encargar. Entonces puedo tomar un pedazo, dos pedazos, es decir, selecciono alguno o algunos de los segmentos que yo he dividido antes. Y por último, armo productos, y esto vendría a ser el posicionamiento, que es la tercera etapa, diseño, elaboro productos que satisfagan a esos segmentos o targets, o público objetivo al que yo me direcciono. ¿Qué era, en el caso de la selección de segmentos, a qué le llamábamos atractivo estructural? Cuando yo entonces opto por un pedazo del universo total, yo digo que uno de los criterios de selección de segmentos es el atractivo estructural. ¿En qué consistía? Habíamos visto que era un segmento con pocos competidores y productos sustitutos reales y potenciales, proveedores o clientes débiles. De esta forma vamos a poder marcar las condiciones y esto hace que sea un segmento atractivo. Bien, perfecto. Hasta ahora hablamos de segmentación, pero no sabemos si efectivamente conviene hacerlo. ¿Cuáles son las ventajas
¿Cuáles serían las ventajas de la segmentación? Distribución y promoción más económicas, reduce la presión de la competencia y permite la detección de nuevas oportunidades. Bien, ¿por qué permite la detección de nuevas oportunidades? Creo que al momento de segmentar y entender cómo son los públicos o las audiencias, quizás me puedo dar cuenta de nuevas tendencias de consumo y permitirme entender si ahora quizás tengo oportunidad de desarrollar mis productos de una forma que apunte más a esos segmentos de mercado. Bien, excelente. Así como hablamos de un proceso de segmentación, también hablamos de un proceso de posicionamiento. Primero segmento, esto es, me ocupo de la demanda y recién cuando la entiendo voy a dedicarme a la oferta, a elaborar o diseñar una oferta. ¿En qué consistía el proceso de posicionamiento de la oferta? Identificar ventajas competitivas, principalmente. Eh, yo tengo anotado selección y comunicación un segmento. Bien, ¿qué pasa si yo no logro identificar ventajas comparativas o competitivas? Examino a la competencia, examino mis posibilidades y no advierto, no descubro ventajas competitivas. Y debiera, si no logra encontrar, debiera desarrollarlas. Las tengo que desarrollar, porque si yo no las desarrollo, ya estoy perdiendo la batalla. Si yo no logro aventajar a mi competidor, esto significa que no tengo probabilidades de éxito de ningún tipo. Ahora, ¿por qué hablábamos de seleccionar alguna o algunas ventajas competitivas? ¿Por qué no tomarlas todas? Para no diluir el mensaje que le vamos a dar al cliente. Claro, es decir, nos tenemos que circunscribir a las que son, en todo caso, más potentes, más poderosas para inclinar la balanza y la decisión del consumidor, y no dispersarnos tratando de abarcar mucho por esto de que el que mucho abarca poco aprieta y como bien dice Estefanía, se diluye el mensaje. Y por último, ser hábiles en la comunicación al segmento objetivo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener ventajas, pero si no llega con nitidez, con claridad, el mensaje a ese segmento, bueno, no venderé. Hay un modelo de el grupo de consultores KPMG, que es importante a nivel mundial, que habla de 3 Ps de servicio, así como estaban las famosas 4 Ps del marketing. Bueno, habla de 3 Ps de servicio. ¿Alguna recuerda o tiene a mano los apuntes para decirme en qué consistían? Personas, procesos y physical evidence, evidencia física. Evidencia física. Bueno, fantástico. ¿Qué pasa como estrategia de marketing en el caso de que el producto sea perecedero? Recordemos que los perecederos eran aquellos productos que se consumían en pocos usos o en un uso. ¿eh? Eso implica frecuencia de consumo. ¿Cuál era la estrategia comercial o de marketing que teníamos que llevar adelante?
Tiene que tener una distribución más intensiva y estar disponible, ya que la frecuencia de compra va a ser mayor y hay que tener buena disponibilidad, digamos, en los comercios, digamos. ¿Qué pasaba con el margen de rentabilidad? Era más pequeño Era y más requería de pequeño. hacer publicidad porque teníamos competencia. Era más pequeño. ¿Para qué sirve el etiquetado de un producto? Em, Hablamos de el para qué sirve son las funciones o los objetivos, las Sí, funciones que cumple. las funciones del etiquetado. Describe el producto, cómo está compuesto. Sí. ¿Qué más? Después está el etiquetado hexagonal, que este Sí. nuevo, que, bueno, está por ley, obviamente, y bueno, debe de estar en todos los productos. O sea que el etiquetado también sirve para cumplir normativas, ¿eh? Como el caso que vos estás mencionando. Bien. También sirve para promover, o sea, para promocionar el producto. ¿Mm? Y ciertamente para informar. ¿A qué le llamamos certificación de calidad? De esa tengo anotado el ejemplo, pero no lo que era, que son las ISO 9001 y la 14001. Sí. Igualmente, aún con tus palabras, ¿en qué consistiría, Dayana, certificar la calidad? Como una empresa que se encarga de que vos cumplas con esa norma para poder obtenerla. Bien, a esa entidad se le llama auditores. Son auditores externos a la empresa que verifican o garantizan el cumplimiento de una norma, o sea, que un producto o un servicio se ajuste a una norma determinada como la que vos mencionaste, la ISO 9001. ¿Recordás, Dayana, alguna entidad certificadora? Cuando De la decimos ISO, ¿qué significaba ah, ISO? ay, no me acuerdo. Bueno, ISO en realidad es una sigla que es Organización de Estandarización Internacional, en inglés, ¿correcto? Sí, Nosotros tenemos una entidad en la Argentina que hace las veces de las normas ISO y que es esa entidad, ¿cómo se llama? el ANMAT. No, es IRAM. Ah, sí. Me escucha mi novio y me mata porque es casi farmacéutico. Ah, sí, Sí. bien, bien. ¿A qué le llamamos marketing de experiencias? O ejemplos de marketing de experiencia. En el apunte todavía no lo encontré, pero entiendo que un marketing de experiencias es a través del cual el potencial, digamos, cliente lo puede percibir con los cuatro sentidos. eh, a través puede ser, por ejemplo, la ambientación de un punto de venta, de qué manera, digamos, hace como la puesta en escena del lugar, si hay olores que contribuyan con la situación, cosas que pueda tener y tocar texturas, la música. Bien, o sea, todo aquello que estimule los sentidos, como vos bien indicás.
¿Por qué afirmamos que la retención de clientes genera un efecto más que proporcional en la rentabilidad? Mm. Lo que habíamos visto ahí es que, a ver, si yo lo retengo, lo que estoy evitando no es solo perder el cliente y con eso la plata, digamos, que esa persona, la ganancia por ese cliente, sino que también es muy alto el costo de captar un cliente nuevo. Entonces, si yo lo pierdo y tengo que captar uno nuevo, por eso, digamos, es más que proporcional la ventaja si lo retengo, porque no solo lo conservo, sino que me evito el gasto de tener que captar uno nuevo, que a veces en un primer inicio genera pérdida y no ganancia para la empresa. Bien, excelente. ¿A qué le llamamos momento de la verdad? Es cuando el cliente se pone ahí en el momento eh, del negocio, digamos, en el momento que está frente al producto o al servicio y tiene la experiencia allí. Bien, contacto de un cliente con una empresa y poner el foco en pensar como el cliente. Esto de ponernos en los zapatos del cliente y de esta manera provocar una atención que lo pueda satisfacer. Mencionamos alguna ventaja de la fidelización, como el caso del menor costo que apuntaba Estefanía. ¿Hay alguna otra ventaja de fidelizar o de mantener la lealtad o de retener al cliente, además del menor costo? Entiendo que la recompra y la recomendación, si un Sí, cliente fiel me va a seguir comprando, puedo aumentar la participación, digamos, en la cartera de ese cliente con otros productos, si es que se pudiera, y además me va a recomendar, puede ser un promotor de la empresa. bien. También la menor sensibilidad a precio. Esto es cuando yo aumento el precio eventualmente, siempre dentro de parámetros lógicos, es probable que el cliente me siga acompañando, no se aleje, no fugue a la competencia, precisamente porque de esa manera mantiene la fidelidad. Se aviene a pagar un precio algo más elevado y nos sigue acompañando. Habíamos visto en cuanto a los precios que había ciertos enfoques generales, o sea, por un lado dijimos, hay muchísimos factores para determinar precios, pero hay algunos que son insoslayables, que habíamos mencionado tres. ¿Recuerdan cuáles eran? Em, Habíamos visto que al momento de establecer el precio, el costo era un piso que teníamos que tener en cuenta, que menos de eso no lo podemos vender. Y después la valoración del cliente, habíamos visto que es el techo, ¿no? Cuánto está dispuesto a pagar y compararnos con la competencia, ver a cuánto lo vende la competencia. Pero no sé si es Bien, eso lo que decía. esos eran los enfoques generales de fijación de precio, ¿eh? Después hay muchos otros, pero estos son como los fundamentales. ¿Qué era un flujograma? Una representación gráfica de un proceso. ¿Cuál puede ser un proceso? Un Pues, ejemplo.
El proceso de compra del cliente, por ejemplo, con los Por puntos de ejemplo, contacto. claro que sí. ¿Qué ventajas tenía el ser franquiciador o franquiciante? Como Es bene- como que te desligás de tener que preocuparte por todo, sino que de eso se encarga el que compra la franquicia. O sea, vos solamente vendés la marca y después todos los problemas que pueda llegar a tener se encarga el dueño, digamos, del local o de lo que sea. Bueno, por de pronto hay una expansión de la marca. Esto es, el franquiciador o franquiciante expande su marca porque tal vez tiene determinado local o locales propios, pero de esta manera, sumando las franquicias, aumenta la cobertura. También tiene ingresos, ingresos por ventas, por publicidad, por reservas. Logra economías ante los proveedores al negociar, por ejemplo, la compra de los insumos, el abastecimiento. No es lo mismo comprar para un local que comprar para 100 locales. Entonces esto también supone economías ante los proveedores. Hay indicadores de performance. A ver si alguna de ustedes recuerda o apela a sus apuntes. ¿Cuáles pueden ser estos indicadores? ¿Cómo se clasifican? ¿Para qué sirven? ¿Cómo deben ser? Las famosas métricas. Los KPIs tienen que ser relevantes, claros, sencillos, fáciles de procesar, oportunos y confiables. Y bueno, y después habíamos visto una clasificación. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre publicidad y promoción? Publicidad tenía un alcance más masivo, eh, y la promoción era algo más directo. Sí, más limitada, más restringida, más acotada, menor muchas veces el efecto a nivel temporal. ¿Qué pasa en el caso de la promoción, pero en un sentido acotado, en cuanto a el exceso de promoción? ¿Qué pasa si hacemos mucha promoción? ¿Eso es bueno? ¿Es malo? Y es malo Es, porque como que le das al cliente como que le estás cobrando de más y todos los meses le pones promo. ajá, bien. ¿Y qué otra cosa pasa si tal vez alguna de ustedes como consumidoras ven que hay permanente promoción de algo? Por un lado, siento que pierde el impacto y por otro lado, si siempre está, entre comillas, en oferta, no sé, si es algo que soy fiel a ese producto está bien, pero si no, por ahí me puede llegar a hacer sospechar de por qué está siempre, digamos, ese producto y Claro, quizás me genere una imagen negativa, al contrario. Está feo, exacto. está algo raro tiene el producto. Es Efectivamente, lo querían posicionar como algo más premium, tener tanta promoción como que lo saca de ese foco, ¿no? claro. O sea, desmejora la imagen y también, como dijimos oportunamente, colisiona el esfuerzo de diferenciación. Muchas veces también puede provocar guerra de precios. Bueno, hemos recorrido
buena parte de los apuntes. Han salido airosas del entrevero. Mi apunte salió airoso. Claro, por el momento los apuntes han sido bien tomados o bien resumidos. Así que de esto se trata. Nada demasiado extraño. Es más de lo mismo. Es los contenidos que se desarrollaron en las distintas unidades temáticas, son las videoconferencias de apoyo que tuvimos, es las actividades que realizamos utilizando estos conceptos y la bibliografía de base, como el libro de Kotler que ustedes emplearon. La idea de esta última reunión era despejar dudas. Siempre el examen supone una tensión, ¿no? Cierto nerviosismo de parte de los alumnos, y la idea era relajarlos, despejar las dudas y similares a estas preguntas que formulamos en esta octava videoconferencia serán las que vengan el día del examen cuando nos encontremos. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, profe, niñas, no tiene todavía las fechas, ¿no? Para decirnos, así nos vamos organizando. sí, ¿no aparecen en el campus? El 15 las podemos ver, el Sí, día que me nos parece. anotábamos recién. Recién el 15. Sí, Bueno, te voy a decir lo que yo tengo. gracias. Yo tengo, si van tomando nota, Sí, el 29 de julio sí. a las 10 de la mañana y a las 13 horas. Después les comento que, de acuerdo a dónde ustedes se sitúen, bueno, esto puede variar en cuanto a las fechas a las que tienen ustedes derecho, ¿no? El 30, el martes 30 de julio a las 18 horas. ¿Sabe cuáles son presenciales? Ahora te digo. Y por último, el 2 de agosto a las 10 y a las 13 horas. Estas dos últimas serían las presenciales. El 2 de agosto. Bueno, Exacto. ¿De acuerdo? Bueno, quedan ya entonces videograbadas para los restantes alumnos que vean a posteriori de manera El 30 asincrónica. entonces y el 2 es presencial. Las presenciales serían el 2 de agosto, repito, a las 10 de la mañana y a las 13 horas. Esas serían las presenciales. Entiendo que aquellos que se domicilien en Capital Federal, en el área metropolitana, bueno, acceden a esas fechas, ¿no es cierto? sí. Bueno, de más está decirles que tengan muchísima suerte en el examen, ya nos estaremos viendo, así que gracias por la compañía y les deseo buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Chao, hasta luego, chicas.